Bien, empecemos con las ponencias. Vamos a iniciar con el tema sistemas alimentarios y la necesidad de su transformación. Y va a estar a cargo de esta ponencia el doctor Stef de Hans. Vamos a leer un poquito de la especialización que él tiene. El doctor Stef de Hans es un PhD en agrobiodiversidad de la Universidad de Wageningen de Holanda. Cuenta con una maestría en agroecología de la Universidad de Wageningen de Holanda y es ingeniero agrónomo del Arnsteins International Agricultural College. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación y desarrollo trabajando con la cooperación holandesa, el Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Internacional de la Papa, en los Andes y en Asia. Actualmente se desempeña como coordinador de la iniciativa andina del Centro Internacional de la Papa. Stef es socio activo del grupo Yanapay, trabajando desde el 2014 en el fortalecimiento de Aguapan. Ha colaborado con la Fundación McKnight desde el 2007 en varios proyectos relacionados con agrobiodiversidad y nutrición. Doctor Stef de Hans, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos y un placer poder introducir el tema macro. Después en las otras ponencias vamos a entrar en aspectos específicos del sistema alimentario, desde la educación, la niñez, la agrobiodiversidad. Pero a mí me toca el reto de presentar un poco es el contexto y por qué desde el 2021 todos los países de la PEC, pero también Perú y países como Vietnam que tuvieron un rol importante, participaron en la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas. Entonces, primeramente, cuando hablamos de sistema alimentario, ¿de qué exactamente estamos hablando? ¿Qué hace diferente este concepto, ¿no? Cuando hablamos de la chacra a la olla y cómo nuestro alimento llega a nuestro plato, esta ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, ¿no? Y ya no sabemos a veces de dónde provienen nuestros alimentos. Hay básicamente 5 eslabones o 5 componentes que son parte del sistema alimentario. Primero es lo que todos conocemos, que son las cadenas de valor y que son el comercio y la producción de los minoristas y de los mercados, ¿no? Pero otro aspecto es lo que conocemos como entorno alimentario. ¿Qué quiere decir el entorno alimentario? Es el entorno en nuestra casa, el entorno en la escuela o en nuestra empresa donde trabajamos, pero también el entorno en la calle. Y todos sabemos cuando salimos a la calle que el entorno alimentario, lo que encontramos en tipo de alimentos, generalmente son alimentos ultraprocesados o comida rápida, ¿no? Rara vez en la calle encontramos propaganda de comida saludable. Y este influye en nuestros filtros personales, las aspiraciones que tenemos en qué buscamos comer, pero también aspectos como nuestra economía, en qué podemos permitirnos comprar. También una parte importante es el comportamiento del consumidor y ahí también hay muchos factores que influyen en este comportamiento, pero el consumidor también puede ser un actor importante en reformar la demanda de qué tipo de alimentos busca. En final, este resulta también cuando hablamos del sistema alimentario que tenemos varias crisis, ¿no? Y una de las crisis es la crisis de la malnutrición, la desnutrición, pero también tenemos la crisis de la biodiversidad y la pérdida de la naturaleza, que en parte también es causado por el sistema alimentario, y obviamente la crisis climática, donde el sistema alimentario también tiene un rol importante. Entonces, si vemos aquí un ejemplo del Perú, por ejemplo, el indicador de desnutrición y anemia, básicamente desde la pandemia, desde el COVID-19, la desnutrición se ha mantenido en un nivel estático, ¿no? sin cambiar, y la causa es muy complejo y tiene múltiples factores, pero entre ellos también un nivel de pobreza
que ha crecido según estudios del Instituto de Investigaciones Peruanas en caso del Perú. E incluso la anemia a nivel de los niños y niñas entre 0 y 5 años también ha subido ligeramente en los últimos años. Pero cuando hablamos de la doble carga, también aquí hay un efecto de los alimentos altamente densos en energía y alimentos que son ultraprocesados. En caso del Perú, el consumo entre el 2010 hasta la fecha de hoy per cápita casi ha duplicado, de 40 kilos a 83 kilos per cápita de productos ultraprocesados. Y si comparamos con algunos países asiáticos, este nivel está cerca a 160 kilos por persona per cápita. Entonces hay más productos procesados, más productos ultradensos en energía, y también ha generado que ahora hay una nueva generación que tiene problemas con sobrepeso. Entonces, estas son las tasas de sobrepeso en poblaciones, en niñas y niños entre 0 y 5 años, ¿no? Y aquí también notamos que en zonas urbanas, estas tasas son más altas, y también en los quintiles de ingresos mayores, también las tasas de sobrepeso y obesidad son más altas. Entonces, este es el impacto a nivel de salud, que es un impacto donde todavía hay muchos retos por mejorar y que es compartido entre países como Perú, pero también en países de la PEC. El otro aspecto es lo que a veces conocemos como la huella ambiental de los sistemas alimentarios, ¿no? Y entonces, esta huella ambiental también per cápita ha subido en la última década. Y dependiendo si hablamos de gases de invernadero o si hablamos de uso de tierra, son diferentes grupos alimentarios que tienen más o menos influencia. En términos de gases de invernadero, la ganadería y la conversión de proteína de plantas a proteína animal tiene un efecto enorme. Y cuando hablamos, por ejemplo, del uso de nitrógeno en fertilizantes sintéticos, los cereales también tienen un impacto grande a nivel mundial. Pero ciertos grupos alimenticios como raíces y tubérculos, por ejemplo, en este gráfico, como van a notar, son muy pequeños y su huella ambiental es pequeña porque son eficientes en uso de agua o no se transportan por grandes distancias. Sin embargo, si aquí vemos el mapa del Perú, la parte aquí en todo lo que está en marrón son stocks de carbono en los suelos altoandinos. Ustedes sabían que Perú es uno de los países que está entre los 10 países del mundo que tiene mayores stocks de carbono en los suelos altos, en los bofedales, en la zona de Puna, ¿no? en la parte de Cajamarca, en una partecita de los páramos. Y últimamente, por subida de la temperatura, también mucho de la agricultura en Perú ha subido, mientras que antes era raro encontrar campos encima de 4.000 metros de altura. Hoy en día es común ver cultivos de papa o quinoa o maca en 4.400, 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y libera mucho del carbono que antes estaba fijado en los pastos naturales. Aquí, por ejemplo, vemos un mapa de la distribución de las papas nativas en el Perú de hace 30 años atrás y dónde se encuentra actualmente la papa nativa en términos de altura. Entonces, en promedio ha subido unos 300 metros en altura y muchas de las nuevas zonas donde ahora se cultiva esta papa antes eran zonas de pastizal, ¿no? Entonces, se está escapando de alguna forma de enfermedades y subiendo con la temperatura, la alza de la temperatura que lo permite. Aquí vemos varias partes del mundo, desde Australia, Centroamérica, China, también el sudeste de Asia, y la participación de los pequeños agricultores o de la agricultura familiar. Entonces, en países como Vietnam, Filipinas, Indonesia, también la agricultura familiar es el principal factor, fuente de alimentos para la población urbana. En este gráfico pareciera que Sudamérica está al mismo nivel que Nueva Zelanda y Australia, pero este es por un factor, digamos, de influencia del cono sur, Argentina, Chile y Brasil.
Si vemos, por ejemplo, la realidad de la papa, en caso del Perú y la zona andina, mayormente es agricultura familiar de pequeña escala. En caso de Perú, por ejemplo, hay más de 600.000 productores de papa y en promedio manejan una media hectárea. Entonces hemos visto que hay aspectos nutricionales, de inclusión social, pero también aspectos de la huella ambiental. Si vemos a nivel de la PEC, ¿no? Y los países que son miembros de la PEC y sobre todo el sudeste de Asia y comparado con zonas andinas como la zona del Perú, hay como un triple desafío macro donde hay muchas oportunidades para compartir experiencias y tener un aprendizaje en común, ¿no? Primero es alimentar a una población creciente. También la inclusión de la agricultura familiar y también la inclusión y la conservación de la naturaleza. Por ejemplo, Perú, siendo uno de los 10 países megadiversos del mundo, comparte este estatus también con Indonesia, que también es un país megadiverso. Perú, siendo un centro de origen de papa, comparte esta realidad con Filipinas, que es un centro de origen de arroz, por ejemplo. Entonces hay muchos elementos en común. Pero ¿dónde exactamente podemos hacer los cambios? Esta es la pregunta, ¿no? Ahora hemos visto las crisis y los aspectos negativos, pero en el eslabón de todo el sistema alimentario, ¿cómo podemos reformar esto para que los alimentos, que el sistema produzca alimentos que están accesibles, disponibles, pero también en balance en términos de sostenibilidad? Y aquí podemos trabajar desde el entorno alimentario, las cadenas, hasta el comportamiento del consumidor. En un problema que es sistémico y que tiene un aspecto de sistemas, es muy difícil encontrar una solución, ¿no? Entonces uno tiene que verlo por varios frentes. Entonces, como vamos a ver en más detalle en otras charlas, el aspecto de la agrobiodiversidad y los a veces llamados superalimentos, como el tarbi, hablamos antes también del pajuro, pero también de alimentos como la maca, la quinoa, ¿no? Tiene mucho potencial de fortalecer y de hacer su contribución. Si vemos en caso de papa, también, por ejemplo, hay 3.000 variedades de papa y hay miles de variedades de arroz. Los contenidos también son variables, ¿no? Y hay variedades precoces y hay variedades tardíos. Entonces, en utilizar la diversidad varietal, también hay mucha opción de innovar en el sistema alimentario. En el ponente anterior hablaba también del sistema informal. Aquí este mapa es parte de un estudio doctoral de la Universidad de Humboldt de Alemania, donde un estudiante durante 2 años estudió 6 regiones y los mercados informales de papa. Y todas las ferias y los flujos son importantes porque llegan hasta Lima, hasta la parada. Entonces a veces lo llamamos informal, pero estos mercados informales tienen mucho alcance y llegan muy lejos. Y también ofrecen regular diversidad en su distribución. Entonces es importante trabajar con esta informalidad para mejorar el sistema alimentario. Otro aspecto que tienen los países en común, por ejemplo, son las guías alimentarias. Casi todos los países de la PEC han trabajado en guías alimentarias que buscan qué alimentos están disponibles, accesibles y de alcance de la población. Y Perú hizo un excelente trabajo en su guía alimentaria, que es realmente un modelo diferente, trabajando con diferentes principios, ¿no? Los principios de trabajar con productos frescos, también de trabajar tratando que sea de la agricultura familiar y de circuitos cortos, y también de tratar de aterrizar estos guías a nivel local. Otro aspecto son las compras públicas. El programa Jaliwarma, que es uno de los programas más grandes de compras ¿no? para la protección social, y cada vez hay más innovación en compras locales y utilizando productos frescos y biodiversidad local, ¿no? Como en este caso en Cajamarca, la compra de papas nativas como parte del paquete. Entonces, si vemos a nivel macro, a nivel del APEC,
Hay como diferentes frentes donde podemos colaborar. Uno es el liderazgo gubernamental, que obviamente es importante, la participación del Estado. Y aquí en la foto a la derecha resalto a la Municipalidad Provincial, por ejemplo, de Huancayo, que ha hecho un excelente trabajo durante 2 gestiones con su comité de sistemas alimentarios, de promover las compras locales de productos agroecológicos de la región de Junín. Y muchos otros gobiernos regionales han visitado, en este caso, a Huancayo. Pero también el sector de investigación tiene mucho potencial de poder palanquear lecciones entre los países. Vamos a ver un caso de nutrición escolar y donde también hay mucha investigación y oportunidades de compartir. Ahora, para terminar, quiero decir que el granito de arena de la semilla para plantar está en la siguiente generación, ¿no? Porque es muy difícil con los adultos cambiar los hábitos alimenticios, pero los niños, que son la siguiente generación, tienen mucho potencial y también están más abiertos a experimentar con cambios, ¿no? Entonces, a pesar que hay una gran diversidad en que las diferentes culturas consumen, hay un tremendo potencial también de trabajar a través de las escuelas, a través de los padres de familias, en transformar el sistema alimentario con la siguiente generación. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto en las otras charlas. Muchas gracias y pasamos a la siguiente charla. Gracias.